This meeting is being recorded. Bien, entonces, uno de los temas, ¿no?, que nos toca avanzar en este semestre corresponde a lo que es el diagnóstico, ¿no?, del embarazo. Para que una vez que establezcamos el diagnóstico de la gestación, podamos, ¿no es cierto?, realizar la exploración, ¿no?, la semiología de la mujer gravídica, de la mujer gestante. Y es en este sentido, ¿no es cierto?, que vamos a ir orientando. Lo vamos a dividir en dos capítulos, ¿no? Uno el día de hoy y pues el siguiente el día de viernes, ¿no? Que sería la exploración obstétrica, la semiología obstétrica, que vamos a ir avanzando. De tal manera de que, ¿no es cierto?, vaya siendo todo correlativo. En este sentido, es muy importante, ¿no es cierto?, considerar este aspecto en relación al diagnóstico del embarazo. Ya, desde ahora consideren toda mujer en edad fértil como un posible embarazo. Esa es una recomendación, ¿no? Cuando estamos en el hospital, cuando les toca ver pacientes, ¿no? Si les toca valorar pacientes del género femenino que están en ese periodo reproductivo, consideren que pueda estar embarazada. Y más aún, si la paciente no ha iniciado actividad sexual, ¿ya? Entonces son aspectos que no pueden faltar dentro de la anamnesis, que no pueden olvidarse preguntar a la paciente. Pero también recuerden, ¿no es cierto?, que uno de los datos clínicos que nos va a ayudar a sospechar del embarazo es justamente esto, ¿no es cierto?, la falla menstrual, o el retraso, ¿no es cierto?, en la menstruación, que ya nos da un soporte, ¿no?, para sospechar de un embarazo. Pero bueno, en este sentido, seguramente el poder, ¿no es cierto?, establecer un diagnóstico de embarazo puede ser muy fácil, como en algunos casos también puede ser un tanto difícil. ¿Y eso de qué depende? Del tiempo, ¿no?, de la gestación o el momento en el cual estamos abordando a una paciente. Entonces, de una manera así, digámoslo, puntual, el libro, ¿no?, de referencia, en este caso, el Schwartz nos dice, pues, antes de las 20 semanas, ¿no? Antes de las 20 semanas, entonces va a depender, ¿no?, la clínica, sobre todo, pues, de los cambios que encontremos en la paciente, en la madre. Pero después de las 20 semanas, lo que hacemos en la exploración, ¿no es cierto?, va a depender principalmente del producto, del feto. Entonces, son signos, ¿no es cierto?, que se originan en el feto. Y esto hace que sea más fácil, ¿no es cierto? Es mucho más fácil diagnosticar un embarazo después de las 20 semanas. Y puede ser un poco difícil, tal vez, ¿no es cierto?, al inicio, antes de las 20 semanas. Y es por eso, entonces, que el diagnóstico lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, en dos periodos, ¿ya? Dos periodos. Eso es muy importante poder considerar. Uno, la primera mitad del embarazo, ¿no es cierto?, cuyos síntomas y signos justamente, ¿no?, están originándose la exploración en la madre, ¿no? Vamos a encontrar los cambios en los aparatos, en los sistemas, ¿no?, de la madre relacionados, ¿no?, a la gestación. Pero en la segunda mitad nos vamos a orientar sobre todo a los síntomas, signos que se originan en el crecimiento del feto, ¿no?, y la presencia del feto como tal. Entonces, empezaremos, ¿no es cierto?, considerando el diagnóstico en la primera mitad, ¿ya? La primera mitad. Y en la primera mitad hay tres aspectos que tenemos que buscar o tenemos que relacionar, ¿no?, que están aquí en la imagen, que nos va a recordar, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que buscar en esta primera mitad del embarazo, ¿no? Es decir, antes de las 20 semanas. Primero, que la paciente, ¿no es cierto?, no presente la menstruación, ¿ya? Esto está muy relacionado a que la paciente ya no tenga ovulación. La ovulación esté suprimida y, por tanto, no, la paciente no presente menstruación. Porque ahora, ¿no es cierto?, el ciclo menstrual que habitualmente se producía, ¿no?, cada mes, es reemplazado por un ciclo llamado gravídico, donde un dato muy importante, ¿no es cierto?, es que no hay ovulación y no hay sangrado menstrual, ¿no? Porque ahora, pues, se está desarrollando el embarazo, ¿no? Y eso va provocando una serie de cambios hormonales, y esto es un aspecto importante que lo tomamos en cuenta, ¿no? Mujer en edad fértil, que inició actividad sexual, que tiene una falla menstrual o un retraso menstrual, ¿no? Pensamos en embarazo. Entonces, este aspecto no lo puedo olvidar. Otro aspecto que lo tienen que tomar en consideración, ¿no es cierto?, que lo tienen que tomar en consideración,
justamente radica en que la presencia, ¿no es cierto?, del huevo fecundado va a provocar cambios, va a provocar modificaciones de manera, ¿no?, sistémica, de manera general, es decir, en el organismo, ¿no? Y esto, sobre todo, pues, nos tiene que hacer pensar, ¿no? Ahorita vamos a ir describiéndolos. Hay varios síntomas, hay varios signos que podemos encontrar aquí que nos van apoyando, ¿no?, hacia el diagnóstico. Pero también el crecimiento, ¿no?, del feto, por ejemplo, embrión al principio y feto después, va a provocar también cambios, pero ¿dónde? A nivel, ¿no?, uterino, a nivel del útero, a nivel de la mama. Entonces, esto va a provocar, ¿no es cierto?, que podamos seguir sumando más datos clínicos para que nos lleve hacia la posibilidad de un embarazo. De ahí radica la importancia de hacer una buena anamnesis, ¿no? Hacer un buen interrogatorio, buscando síntomas y signos que nos vayan, ¿no es cierto?, orientando justamente al embarazo. Y aquí vamos a considerar, entonces, en esta primera mitad, ¿no?, principalmente que nos vamos a basar, ¿no es cierto?, en la búsqueda de los llamados signos de presunción y signos de probabilidad, ¿ya? Entonces, estos dos grupos los vamos a asociar en esta primera mitad, puesto que en la segunda mitad, fundamentalmente hemos dicho, depende de qué, del crecimiento, ¿no?, y la presencia del feto, que ya es más fácil poder, ¿no es cierto?, reconocer un embarazo, hemos dicho. Entonces ahí podemos encontrar ya los signos de certeza, por ejemplo, dentro de la exploración. Entonces, si a mí me preguntan cómo se diagnostica el embarazo, tengo signos de presunción, signos de probabilidad y signos de certeza, ¿no? Los que voy a encontrar al principio del embarazo son los de presunción y probabilidad, ¿no? Seguramente, pues, a la segunda mitad del embarazo, principalmente los signos de certeza, donde ya de manera inequívoca, ¿no?, ya puedo demostrar la presencia de un embarazo que se está desarrollando en la cavidad uterina, ¿no? Y bueno, entonces, signos de presunción. Justamente vamos a empezar, ¿no es cierto?, a abordar este grupo de síntomas y signos relacionados, ¿no?, a los cambios que se van a producir tanto en los sistemas y aparatos maternos, ¿no?, producto del desarrollo y desarrollo del embarazo, ¿no? Entonces, muy importante, estos signos ya se los puede encontrar de manera temprana, ya más o menos a las 4 semanas del embarazo ya empezamos a encontrar clínica que me oriente a que la paciente pueda estar embarazada. Clínica que vamos a relacionar, por ejemplo, ¿no?, al aumento de hormonas, principalmente, ¿no es cierto?, en el embarazo aumentan el estrógeno, la progesterona, pero principalmente aumenta, ¿no?, la HCG, la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, este aumento de esta hormona principalmente va a provocar cambios ya en el organismo de la paciente. Ya tempranamente podemos encontrar, producto de este aumento de hormonas que se da, síntomas y signos, ¿no?, que lo agrupamos en el grupo, ¿no?, de los signos de presunción. Pero también pensemos que, por ejemplo, el HCG empieza a aumentar, ¿no es cierto?, más o menos a la cuarta, quinta semana de embarazo, de manera brusca, ¿no?, y llega a un pico más o menos a las 13 semanas. Y de ahí se mantiene en una meseta hasta las 16, 18 semanas y empieza a disminuir. Se estabiliza y se mantiene, ¿no?, en un nivel ya estable del resto del embarazo. Entonces, más o menos, estos síntomas y signos desaparecen alrededor de las 18 semanas. Entonces, los síntomas y los signos de presunción generalmente inician temprano, cuartas semanas, y desaparecen también más o menos alrededor de las 18 semanas. ¿Ya? Eso es muy importante. Aquí es ¿no?, lo que la paciente presenta con más frecuencia. Si ustedes han conocido alguna embarazada o alguien ya ha cursado un embarazo, ¿no?, vamos encontrando varios de estos síntomas y signos, pues, que son frecuentes, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, que la HCG va a provocar, ¿no es cierto?, principalmente, ¿qué cosa? Náuseas y vómitos. Entonces, estos náuseas y vómitos se dan justamente alrededor, ¿no?, de las 5 semanas de gestación y se debe justamente, ¿no?, a ese aumento de la hormona HCG, que tiene un aumento brusco, porque va duplicando cada 48 horas y va llegando a niveles altos, hemos dicho, ¿no?, desde la cuarta, quinta semana y llega al pico hasta las 13, ¿no? Entonces, es ahí donde hay mayor cantidad de vómitos y náuseas, ya alrededor de las 13 semanas. Y luego se va a mantener, ¿no es cierto?, hemos dicho, en la meseta hasta 16, 18 semanas, ¿no?
Por tanto, es hasta ahí donde puede presentar las náuseas y vómitos la paciente, después va disminuyendo. Entonces, esto es lo que nos tiene que llamar la atención, ¿no? Como un dato importante en la gestación. La paciente va a referir que tiene, ¿no?, exceso de producción de saliva, tiene cialorrea, tiene cambios, ¿no?, en el apetito, porque empieza a querer comer alimentos que no son muy comunes, muy frecuentes, ¿no? Lo que llamamos antojos. Hay pacientes que quieren comer, ¿no es cierto?, diferentes alimentos que es difícil a veces, ¿no?, poder complacerles y poder adquirirlos, ¿no?, de forma fácil. Pero bueno, hay un apetito, ¿no?, que se caracteriza justamente por eso, los antojos. Hay pacientes que pierden el apetito, no quieren comer justamente por las náuseas y vómitos que tienen, sienten olores, ¿no es cierto? Cuando el alimento es muy condimentado, quieren vomitar, entonces prefieren, ¿no es cierto?, no comer, ¿no?, como habitualmente lo hacían. Entonces encontramos que la paciente empieza, ¿no?, a tener rechazo a ciertos alimentos por los olores que va sintiendo, ¿no es cierto? O bien encontramos embarazadas que tienen cambios de humor, ¿no?, en el carácter. Un momento están riendo, al rato, ¿no?, se ponen melancólicas, se ponen tristes, se ponen muy sensibles, ¿no?, empiezan a llorar fácilmente, se van deprimiendo. Entonces, hay cambios importantes, ¿no?, del carácter, del humor, digámoslo así, en relación, ¿no?, a los cambios hormonales. ¿Ya? Entonces, eso es lo más llamativo que podamos encontrar tal vez dentro de la presunción. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, es importante referir, ¿no?, que estas pacientes tienen cambios hemodinámicos, ¿no? Empieza a aumentar ya en el primer trimestre, segundo trimestre, el aumento de volumen plasmático, por ejemplo, lo que en algún momento, ¿no?, va a hacer que haya un estado, ¿no?, hiperkinético en cuanto al componente, ¿no?, cardiovascular, y podemos encontrar pacientes, ¿no?, que se van quejando de palpitaciones, ¿ya? El corazón se acelera ligeramente, pueden quejarse de palpitaciones, ¿no? Pueden tener mareos, ¿ya? Están cansadas, ¿no?, tienen somnolencia. Esto fundamentalmente, ¿no es cierto?, relacionado pues a esa hemodilución que tiene la paciente. ¿Por qué? Porque aumenta el plasma, ¿no? Y lo hace en mayor proporción. Y esto te lleva a la... Lo hace en mayor proporción el aumento del plasma, ¿no es cierto?, que la cantidad de glóbulos rojos, y hay una anemia fisiológica, ¿no es cierto?, que se manifiesta principalmente hacia el segundo trimestre del embarazo. Entonces, es frecuente que las pacientes tengan mareos, por ejemplo. En algunos casos también pueden desmayar, ¿no es cierto?, y tener síncope. Bueno, a medida que va creciendo el útero, no se olviden que el útero es intrapélvico. A medida que va a ir creciendo el útero, va a empezar a comprimir estructuras, por ejemplo, la vejiga, no dejando que se vacíe completamente, provocando que la paciente no miccione con mayor frecuencia, pero en menor volumen, ¿no? Entonces va a tener polaquiuria, que más o menos a partir de las 6 semanas puede tener esta sintomatología. Si el útero va creciendo, va a ir comprimiendo las venas, ¿no?, que drenan la sangre de las extremidades. Por tanto, va a haber, ¿no es cierto?, varices, por ejemplo, que se van observando en las gestantes. Hay una mayor actividad ya a nivel de los melanocitos. Por tanto, vamos a encontrar que va a haber mayor hiperpigmentación en algunas áreas. Seguramente es muy frecuente observar, ¿no es cierto?, la pigmentación en la región malar, por ejemplo, ¿no?, de las embarazadas. Vemos esta hiperpigmentación que la vamos a denominar, ¿no?, como el cloasma gravídico. Podemos encontrar la línea alba, por ejemplo, ¿no?, se va haciendo más oscura. Hay una hiperpigmentación de la línea alba. Podemos encontrar que hay una mayor actividad en relación, ¿no es cierto?, a los folículos pilosos, y empieza a haber mayor formación de nuevo pelo y vello, ¿no? Entonces aumenta la cantidad del vello corporal, ¿ya? Y esos son cambios que tenemos que observar, ¿no?, en relación a la gestante. Y bueno, otros signos de presunción que vamos a describir, ¿ya?, es a nivel de la mama. Y la mama, tal vez, ¿no es cierto?, en los autores se la van dividiendo, ¿no? Algunos lo van considerando solamente como signos de probabilidad, otros van hablando de presunción. Pero si vamos a hablar de mama, consideremos como signos de presunción a lo que es, ¿no es cierto?, que la mama está más turgente, ¿ya? Está más voluminosa, se vuelve más sensible. Podemos encontrar esa pigmentación, ¿no?, que hemos mencionado. Hay mayor pigmentación en la areola, el pezón,
es cierto?, por esa mayor actividad de los melanocitos. Entonces, hay una pigmentación, ¿no es cierto?, a nivel del pezón y la areola. Aquí normalmente en la areola, no se olviden, hay unas glándulas, ¿no?, que son glándulas sebáceas, que son las glándulas de Morgagni, glándulas de Morgagni. En el embarazo hay una hipertrofia de estas glándulas sebáceas y ya no las vamos a denominar como glándulas de Morgagni, sino tubérculos de Montgomery. Por tanto, podemos encontrar la presencia de los tubérculos de Montgomery. ¿Y qué es eso? La hipertrofia, ¿no?, de las glándulas sebáceas a nivel de la areola, ¿no? Es decir, las glándulas de Morgagni ahora se han transformado en tubérculos de Montgomery. Esto más o menos se va produciendo alrededor, ¿no?, de la octava semana. Ya al aumentar la congestión, ¿no es cierto?, y los cambios de turgencia en la mama por el aumento de estrógeno y progesterona, empieza a verse mayor dilatación de las venas que están en la mama, y a esto llamamos, ¿no es cierto?, la red venosa de Haller, ¿no? Entonces vamos a encontrar justamente que la paciente puede, ¿no?, puede tener esta mayor turgencia evidente en la exploración, y a esas venas dilatadas que las vamos a observar, ¿no?, ingurgitadas, se las va a llamar como red venosa de Haller. Ya, esos son datos que tenemos que considerar. Ahora, hay algunos signos, ¿no?, bastante peculiares, por ejemplo, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de lo que es el signo de Hunter. ¿Y a qué me refiero con el signo de Hunter? Cuando hay, ¿no?, esta pigmentación de la areola. Entonces, esta pigmentación de la areola que habíamos mencionado se la denomina como signo de Hunter. Recordando que una vez que el óvulo se ha unido al espermatozoide, ¿no es cierto?, se ha producido la unión del óvulo con el espermatozoide, se forma el huevo fecundado, ¿no? Este huevo fecundado empieza a multiplicar y a dividirse en células, ¿no?, formando lo que es la mórula, formando el blastocisto, y desde la trompa va a ir moviéndose, ¿no es cierto?, hasta llegar al útero. Más o menos a los 7 días el blastocisto llega al útero y ahí se va a implantar, ahí se va a implantar. Y como se va implantando, ¿ya?, como se va implantando, puede provocar un ligero sangrado, ya, un sangrado que se produce más o menos alrededor de los 7 días, 8 días, ¿no?, de la fecundación. Como he dicho, a los 7 días llega al útero, se implanta, entonces provoca ese ligero sangrado y la paciente, ¿no es cierto?, ve el sangrado escaso y piensa que es su menstruación. Y justamente, ¿no es cierto?, ese sangrado que podamos observar durante la implantación, ¿no es cierto?, blastocisto, es lo que se conoce como el signo de Hartmann. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos signos más para poderos agregar, ¿no es cierto?, a nuestra lista de los signos de presunción. El signo de Hunter, que era la pigmentación de la areola, ¿no es cierto?, y el signo de Hartmann, que era un sangrado que se producía por la implantación del blastocisto alrededor de los 7 a 8 días, ¿no? Y bueno, entonces, eso es muy importante poderlo considerar, ¿ya? Dentro de lo que es, ¿no es cierto?, los signos de presunción, ¿ya? De presunción. Y bueno, entonces, aquí nos vamos, lo estoy moviendo, ¿no? Estoy cambiando el signo de Hartmann para lo que es presunción y lo vamos a tomar así. Cuando hablamos de los signos de probabilidad, ¿ya?, al referirnos a los signos de probabilidad, nos estamos refiriendo a aquellos que se originan, ¿no?, a nivel de los genitales femeninos, es decir, a nivel uterino, ¿ya? Entonces, los presunción son sistémicos, son generales. En cambio, la probabilidad, ¿no es cierto?, ya los tomamos como signos locales, ¿no?, como signos locales. Y cuando nos referimos a los signos locales, ¿qué es lo que me interesa? Pensar, ¿no es cierto?, que la paciente pueda referirnos, por ejemplo, el atraso menstrual o la falla menstrual, ¿no?, o la amenorrea. ¿A qué llamamos amenorrea? A la ausencia, a la falta de menstruación por un periodo mayor de 3 meses o 90 días. Entonces, si la paciente viene y me dice, no me ha bajado el sangrado menstrual, no me ha venido la menstruación, ¿no es cierto?, el mes de junio y de julio, ¿ya? Entonces, considerando, ¿no es cierto?, de que todavía no ha cumplido los 90 días o los 3 meses, no puedo hablar de amenorrea. Entonces, ahí hablamos de lo que es el atraso menstrual o falla menstrual, ¿no es cierto? Y eso tenemos que considerarlo entonces como un signo de probabilidad. Considerando
que la amenorrea es un tema bastante amplio que lo vamos a ir avanzando, porque puede ser, ¿no es cierto?, clasificada como amenorrea primaria, amenorrea secundaria, puede hablarse de una amenorrea no hipotalámica, hipofisaria, puede ser, ¿no es cierto?, ovárica, es decir, tiene diferentes abordajes y enfoques que vamos a dar en relación a la amenorrea. Como también podemos clasificar a no en fisiológica, por ejemplo, y la patológica, pensando que puede haber la amenorrea en procesos fisiológicos, como por ejemplo, ¿no? Paciente que está dando de lactar, considerando, ¿cierto?, que al producir la prolactina se va suprimiendo, ¿no?, la liberación de las gonadotrofinas, la hormona luteinizante, la LH, y la hormona folículo estimulante, la FSH. Entonces, estas son las encargadas de producir los cambios cíclicos en el útero, en el endometrio. Por tanto, no hay menstruación, ¿no es cierto?, cuando la paciente está dando la lactancia materna de forma exclusiva, ¿no? Y esto puede ser hasta los 6 meses, por ejemplo. Y bueno, en pacientes, ¿no?, que están alrededor de la menopausia, decimos, ¿no?, el climaterio, conocido también como premenopausia, ¿no? A los 50 años la paciente entra en la menopausia, deja de producir estrógenos alrededor de esta edad, ¿no? Algunas pacientes a los 45 años, otras 46, ¿no? Entre 45 y 50 años entra a una etapa llamada climaterio o premenopausia, donde la paciente ya empieza, ¿no es cierto?, a perder la menstruación, no se va observando la menstruación porque ya no hay producción, ¿no?, de estrógenos, va disminuyendo la producción de estrógenos. Sin embargo, ¿no?, para decir que la paciente esté menopáusica, solo a partir de 2 años que la paciente no haya presenciado el sangrado menstrual. Mientras no haya cumplido ese periodo, puede estar, ¿no es cierto?, en el climaterio o en la llamada premenopausia, ¿ya? Entonces, puede haber amenorrea, ¿no?, de esta manera. Como también podemos encontrar en algunas condiciones patológicas, que también lo vamos a ir avanzando, por ejemplo, ¿no?, en el síndrome del ovario poliquístico, en el cual hay ciclos, ¿no?, monofásicos anovulatorios. Entonces, vamos a tener pacientes que puedan, ¿no es cierto?, tener estos cambios hormonales que nos van a llevar, ¿no?, a la falta de menstruación o bien a problemas, ¿no?, de imposibilidad de embarazo, ¿no?, infertilidad, por ejemplo. Y bueno, puede haber también periodos de amenorrea en estos cuadros. Hay que considerar el componente psíquico. Pacientes que están con mucho estrés, ¿no?, en época de exámenes o que van sometiéndose a actividades, ¿no?, intensas, las pacientes que son atletas, pacientes, ¿no?, que tienen un régimen bastante estricto, estresante, las bailarinas de ballet, por ejemplo, ¿no? Bueno, o bien el trabajo intenso, todo ello, ¿no es cierto?, puede interferir también con el ciclo del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Por tanto, podemos, ¿no?, observar también falta de menstruación en estos pacientes. Bueno, entonces la amenorrea o la falla menstrual o atraso menstrual es un dato, ¿no?, que lo tenemos que incluir dentro de los signos de probabilidad. ¿Qué más? Signos vulvovaginales, ¿no? Vulvovaginales. Y esto es muy característico. Aquí veo un cervix, por ejemplo, ¿no? Y el canal vaginal, las paredes, y lo que me tendría que llamar la atención, ¿no?, es ese color rosado, ¿no?, pálido, un color rosado pálido que tiene la imagen, ¿no? Sin embargo, veo en esta imagen de aquí al lado una coloración violácea, ¿no? Que, bueno, pues es un signo que lo podemos observar en una gestante, ¿ya? Entonces, esta coloración violácea generalmente va a afectar, ¿no es cierto?, la vulva, va a afectar, ¿no es cierto?, el canal vaginal, y en algunos casos también ya puede comprometer, ¿no?, el cervix incluso. Entonces, a eso llamamos, ya, más adelante vamos a hablar, signo de Chadwick, ya, vamos denominando como signo de Chadwick o Jacquemier. Sin embargo, esta coloración violácea, entonces, tiene que hacernos pensar, ¿no?, en probabilidad de embarazo, porque hay una congestión, ¿ya? Hay una éstasis que se va produciendo. Sin embargo, ¿por qué decimos probabilidad y no certeza? Porque es bastante común encontrar este signo. Porque también se puede encontrar esta coloración violácea en problemas, ¿no?, patológicos, de tipo, ¿no?, cardíaco, de tipo pulmonar. Entonces, pacientes también que van a tener cianosis, ¿no?, central, cianosis, pues, generalizada, pueden tener esta coloración violácea sin estar cursando un embarazo, ¿no?, como es el caso de cualquier patología de tipo cardíaca o pulmonar que pueda, ¿no?, ir acompañado de la cianosis. Bueno, esto entonces. Otros signos, los signos
uterinos. Y aquí sí tenemos una gran cantidad de signos que tienen que ir repasando, ¿no? Esto es muy importante, puesto que desde la exploración que vayamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, el tacto vaginal nos va a revelar muchos de estos signos mediante la exploración. Y seguramente en el tacto vaginal lo vamos a ir realizando, ¿no? Introduciendo el dedo índice, el dedo medio, ¿no? De la mano hábil. En cambio, el pulgar, ¿no es cierto?, va a estar perpendicular al mismo y el anular y el meñique flexionados. Entonces, son dos dedos que van a ingresar y van a ir buscando, ¿no?, el cuello. El cérvix es posterior al inicio, ¿ya? Es posterior. Entonces, siempre en el tacto vaginal busquemos hacia atrás, hacia atrás. Y cuando lleguemos al cuello uterino, una característica importante, ¿no?, es que el cuello normalmente tiene consistencia firme, es como el cartílago. ¿Te parece al cartílago de nuestro pabellón de la oreja o del lóbulo de la nariz? Es de esa consistencia. Pero cuando hay un embarazo, el cuello se va haciendo blando, hay un reblandecimiento. ¿Ya? Este reblandecimiento del cérvix lo llamamos signo de Godel. Ya, este signo de Godel lo encontramos ya temprano, ¿no? Alrededor de las 5, alrededor de las 6 semanas, ¿ya? Signo de Godel. ¿Qué es el signo de Godel? Reblandecimiento del cérvix. ¿Ya? Eso es muy importante poder considerar dentro de lo que es la exploración, ¿cierto? Como también podemos encontrar, mediante la exploración, ¿no es cierto?, cambios en el útero, cambios en el tamaño uterino. No nos olvidemos de que el útero normalmente, ¿no es cierto?, el útero normalmente pues es un órgano intrapélvico, está dentro de la pelvis menor, ¿no? Si han empezado a repasar los temas, la pelvis se divide, ¿no?, en la pelvis mayor y la pelvis menor. Y en la pelvis menor, ¿no es cierto?, está el útero justamente detrás de ¿dónde? De la vejiga, ¿no? Entonces, si vemos la relación, aquí está el útero, delante está la vejiga y detrás está el recto. Entonces, normalmente el útero no tendríamos por qué palparlo, porque es intrapélvico. Pero resulta que este útero va a ir teniendo cambios, ¿no es cierto? Va a ir teniendo cambios. Y uno de los cambios que va a tener es en el tamaño, ¿ya? El útero va a ir creciendo. Ya, esto es muy importante considerar. El aumento del volumen y aumento de la altura del útero lo tenemos que encontrar. Ya, hasta las 8 semanas de embarazo, el útero todavía va a ser intrapélvico, va a estar dentro de la pelvis, hasta las 8 semanas. Pero dependerá, ¿no es cierto?, el crecimiento que va a seguir teniendo para que ya lo podamos palpar, ¿no es cierto?, por encima del pubis. Entonces, consideremos que el útero, más o menos a las 4 semanas de gestación, tiene el tamaño, ¿no?, de una naranja. Cuando va creciendo y llega a las 8 semanas, tiene el tamaño de un pomelo. Todavía sigue siendo intrapélvico. Pero cuando llega a las 13 semanas, ya es más o menos del tamaño de una cabeza de un recién nacido. Entonces, es voluminoso. Ya lo podemos palpar por encima de la sínfisis pubiana. Entonces, ¿cuándo podríamos palpar el útero por encima de la sínfisis pubiana? Alrededor de las 12 a 13 semanas. Ya tengo que palpar el fondo uterino, ¿no es cierto? Y empezamos a medir con cinta métrica. Por tanto, si me llega una embarazada de 8 semanas, ni pensar, ¿no es cierto?, que pueda medir el fondo uterino, porque todavía es intrapélvico. ¿Cuándo voy a empezar a buscar palpar el útero por encima del pubis? A partir de las 12 a 13 semanas. Ahí tenemos que tratar de reconocer, ¿no es cierto?, hasta dónde está el fondo uterino y medir con una cinta métrica. O bien podemos buscar una relación, ¿ya?, en función de algunos parámetros. Por ejemplo, el pubis, la sínfisis pubiana, el ombligo y el apéndice sifoides, ¿no? Tomamos como puntos de referencia. Entre el sifoides, entre el ombligo y el pubis, a la mitad, ¿no?, marcamos un punto imaginario. Si llega hasta ese punto imaginario, el útero, entonces la paciente más o menos tiene 18 semanas. Si el fondo del útero llegara hasta el ombligo, más o menos debería tener 22 semanas. Si llega a un punto equidistante entre el ombligo y el sifoides, debería tener 30 semanas. Y si llega hasta el sifoides, 37 semanas. Más o menos, ¿no? Es una relación. Por clínica, entonces, podríamos, ¿no?, estimar más o menos el tiempo de embarazo con estas referencias que estamos mencionando. Pero esto es memoria. Vamos a ver el viernes que hay otra técnica para poder, ¿no?, calcular el tiempo del embarazo en base a la altura uterina. Ahí está la regla de McDonald, la de Alfeld, que vamos a ir viendo. Y bueno, entonces, una opción sería este método, ¿no?, de poder calcular el tiempo de embarazo de acuerdo al tamaño uterino en relación a puntos de referencia que hemos ido mencionando. Pero hay que pensar
Hay que pensar que puede haber diferencias en cuanto al tamaño y no guardar una relación con el tiempo del embarazo. O el útero está muy grande para el tiempo de embarazo o está muy pequeño. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, puede deberse a muchas cosas. Por ejemplo, si hubiera dos fetos en lugar de uno, es lógico pensar que el útero va a ser más grande. Entonces, puede haber una mayor altura uterina cuando hay un embarazo gemelar. Cuando hay un exceso de líquido amniótico, el polidramnios, cuando el feto es grande, cuando el feto es macrosómico. Entonces, el feto está más grande de lo habitual, ¿no es cierto? Por ejemplo, en pacientes diabéticas. O bien, cuando hay tumores en el útero, los miomas, que también pueden provocar su crecimiento, o en la enfermedad trofoblástica gestacional, en la mola, porque esta mola es una degeneración, ¿no es cierto?, de la placenta, y empieza a crecer de manera desmedida, y el útero es mucho más grande de lo que debería ser. Entonces, si tenemos una altura uterina mayor que la edad gestacional, primero pensemos que tal vez la paciente se ha equivocado del cálculo y tenga más edad de la que ella pensó, de embarazo, ¿no? O bien puede ser que esté cursando un embarazo gemelar, un macrosómico, un polidramnios o tenga miomas. Pero a veces medimos el tamaño del útero y es más pequeño de lo que debería ser. Esto puede ser primero porque el feto no está creciendo. O sea, hay una restricción de crecimiento intrauterino. El feto no está bien nutrido, no está creciendo. O bien, puede ser que el feto se haya muerto en el útero, el óbito. Pues si se ha muerto, ya no está creciendo, también la altura está más pequeña, ¿no? O el embarazo no esté dentro del útero, por ejemplo, puede estar en la trompa o puede estar en el abdomen. Entonces, como en el embarazo ectópico, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, ¿qué más? Cambia la forma del útero, no solamente del tamaño, también de la forma. Como hemos visto, ¿no? Hemos comparado al útero como una naranja, como una toronja, o pomelo, perdón, pomelo, hemos dicho la cabeza de un niño, y bueno, son analogías que se van haciendo para comprender cómo es, ¿no es cierto?, que va creciendo el producto y cómo va cambiando el tamaño, ¿no?, del útero también. Pero bueno, el útero normalmente tiene la forma de una pera, si ustedes se acuerdan, ¿no? Tenía su fondo, tenía su cuerpo, tenía su istmo y tenía su cervix, ¿no? Eso lo habíamos descrito en el primer capítulo. Sin embargo, hemos visto cómo va cambiando y se va volviendo más, ¿no es cierto?, esférico el útero. Se va volviendo más esférico. Sin embargo, podríamos encontrar algunos signos. Por ejemplo, imagínense dónde normalmente se implanta el embarazo. Normalmente lo hace en el fondo uterino. En el fondo uterino. ¿Ya? ¿Y por qué lo hace en el fondo uterino? Generalmente en la pared posterior incluso. Porque el fondo uterino es más grueso, porque tiene más irrigación y el embarazo para su desarrollo necesita buen aporte de sangre. Entonces, esto hace que el embarazo generalmente se implante ahí, en el fondo. Y no es normal que el embarazo se implante cerca del cervix, porque aquí el istmo es delgado, tiene menos irrigación, no es lugar propicio para el desarrollo del embarazo. Entonces, eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa si el embarazo se implantara cerca del cuerno uterino? Si se implanta cerca del cuerno uterino, el embarazo va a empezar a crecer más, ¿no es cierto?, a ese nivel. Y empieza a crecer más donde el cuerno. ¿Y qué va a estar provocando en el útero? Que su forma, ¿no es cierto?, que era simétrica, como una pera, ahora se ve alterada. Crecimiento asimétrico del útero, ¿no es cierto? Esto es el signo de Piscasek. Entonces, ¿qué es el signo de Piscasek? Es un crecimiento asimétrico del útero por la implantación, ¿no es cierto?, a nivel de uno de los cuernos uterinos, ¿ya? Entonces, esto es el signo de Piscasek, ¿ya? Eso es muy importante. Al poder palpar, al poder, ¿no?, sentir, encontramos que el útero se ha vuelto asimétrico, ¿no? Y esto puede darse entonces como un signo, ¿no?, de probabilidad. Ahora, fíjense, este es el útero, hemos dicho, tiene la forma de una pera, ¿no? Entonces, normalmente, al tener forma de una pera, cuando hacemos el tacto vaginal, los dedos se introducen al fondo de saco vaginal lateral, ¿no? Trato de tocar y no toco nada, no hay nada. Claro, porque ahí no está ocupado por nada, ¿no es cierto? Entonces, normalmente los fondos de saco laterales vaginales están libres, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, la arteria uterina llega más o menos donde el útero, ¿no? Llega donde el útero a nivel del istmo. Aquí llega, donde está el istmo.
Y la arteria uterina llega ahí y se divide en una rama, la uterina propiamente dicha, y la arteria cérvico-vaginal, ¿no? La cérvico-vaginal. No se olviden que en el embarazo aumenta el calibre de esta arteria, porque tiene que dar un aporte de sangre, ¿no? Adicional para el desarrollo del embarazo, y entonces aumenta su calibre. Miren, ahí lo vamos a encontrar justamente en el istmo, ¿no? Llega al istmo y se divide en una rama ascendente y en la cérvico-vaginal, ¿no? Lo mismo que hemos dicho hace rato. ¿Por qué estoy dibujando esto? Porque también se acuerdan, he dicho, el útero cambia de forma. El útero tenía forma de una pera, he dicho. Después se vuelve como una naranja. Y fíjense, aquí el útero se ha vuelto, ¿no es cierto?, más esférico, más redondo. Al volverse más esférico, más redondo, ¿qué va a pasar? El útero empieza a ocupar los fondos de saco laterales. Entonces, cuando hacemos el tacto vaginal, al hacer el tacto, ¿no es cierto?, en los fondos de saco vaginales laterales, voy a tocar al útero. Y decimos, fondos de saco vaginales ocupados. Claro, ¿ocupados por quién? Por el útero. Ya, y eso se llama signo de Noble-Budin. Entonces, el signo de Noble-Budin es fondos de saco vaginales ocupados en el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque el útero se ha vuelto más esférico y ahora está ocupando justamente ese espacio. ¿Ya? Este es el signo de Noble-Budin. Pero aprovecho la imagen porque al hacer el tacto seguramente voy a sentir el útero, ¿no? Voy a tocar al útero y voy a sentir que algo está ocupando espacio, no está libre como en este caso. Pero también voy a sentir una pulsación, porque por aquí está pasando la arteria uterina, ¿no es cierto? Y está pues como mayor flujo y todo ello, entonces vamos a tocar una pulsación. Y esa pulsación la podemos sentir en el tacto vaginal. A eso se llama signo de Osiander. Entonces, ¿qué es el signo de Osiander? ¿No? La percepción de pulsación en el tacto vaginal, en los fondos de saco vaginales laterales. ¿Qué estamos tocando? La uterina. Y eso es lo que nos da la sensación de pulsación que vamos a sentir. Entonces, si se dan cuenta, Noble-Budin, ¿no es cierto? Fondos de saco vaginales laterales ocupados. Signo de Piscasek, asimetría del útero por crecimiento a nivel, implantación a nivel de los cuernos, ¿no? Uno de los cuernos uterinos. Esto se da muy temprano, como pueden ver, ¿no? Alrededor de las 6 a 8 semanas. Entonces, esto nos tenemos que buscar en el tacto vaginal cuando examinamos a la paciente. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos, ¿no?, cambios en la consistencia del útero. Hemos dicho, hay un fondo, hay un cuerpo, hay un istmo. El istmo es una porción que se va haciendo cada vez más delgado. El istmo en el embarazo deja de llamarse istmo y se va a constituir en el segmento uterino. ¿Ya? Entonces, el istmo en el embarazo se va a llamar segmento uterino inferior. Segmento uterino inferior. Entonces, al principio, pensemos, ¿no?, de que este istmo se está volviendo delgado, se está volviendo más laminoso, delgado. Entonces, cuando hacemos el tacto bimanual, como pueden ver, ¿no?, una mano por el canal vaginal y otro por vía abdominal, podríamos reconocer este reblandecimiento del istmo. Esta es la maniobra de Hegar, Hegar 1. ¿En qué consiste la maniobra de Hegar? Si ustedes se dan cuenta, hacemos tacto vaginal, introducimos los dedos, ¿no? El dedo índice y el dedo medio, he dicho, ¿no? Y lo vamos a acomodar en el fondo de saco vaginal anterior, fondo de saco vaginal anterior. Entonces está ubicándose, miren, a nivel del istmo. Mientras la otra mano que palpa por el abdomen trata, ¿no?, de poder introducirse por la cara posterior del útero y trata de tocar los dedos que se encuentran en el canal vaginal. Como hay un reblandecimiento del istmo y laminosidad, estos dedos tendrían que acercarse mucho a los que se encuentran en el fondo del saco vaginal anterior. Ya es como si estuvieran tocándose. Naturalmente, esta maniobra es molesta y en pacientes, ¿no?, que tienen el abdomen más o menos tenso, es difícil de hacerlo. Pero en pacientes que tienen abdomen péndulo, por ejemplo, ¿no?, que han tenido algún bebé, por ejemplo, el abdomen queda más flácido, más péndulo, se lo puedes realizar con facilidad. Y la finalidad es justamente tratar, ¿no es cierto?, de reconocer este reblandecimiento a nivel del istmo. Eso es el Hegar 1. El Hegar 2 es un poco más compleja y más molesta, porque la mano, fíjense, la mano que está dentro del canal vaginal, en el fondo del saco vaginal anterior, lo mismo.
ahí se queda. Pero la mano por vía abdomen no se va a ir por detrás, se va a ir encima, ¿no? Del pubis, encima del pubis, de tal manera de que entre por aquí, a la pared anterior. Y trata de hacer un pliegue, de doblar, ¿no es cierto?, de plegar el istmo. Entonces, eso se llama laminosidad del istmo. Eso es el Hegar 2. Pero ambos están buscando reblandecimiento o laminosidad del istmo, ¿no es cierto? Y son maniobras molestas, son maniobras que se las va practicando con menos frecuencia, ¿no? Aquí está el Hegar 1. La mano trata de tocar con los dedos, ¿no? A los que están en el fondo del saco vaginal anterior, ¿no? Esta técnica puede variar un poco si estamos frente a un paciente que está con útero, ¿no? En retroverso flexión, por ejemplo. Y vemos que cambia la técnica, pero básicamente lo que se busca es eso. El Hegar es valorar, ¿no es cierto?, el reblandecimiento. Entonces aquí tienen varios signos para que los puedan repasar, los puedan, ¿no es cierto?, leer. Si se acuerdan, signo de Piscacé que hemos dicho, asimetría del útero, ¿no?, por implantación a nivel del cuerpo. Esto ya hemos hablado. Signo de Noble Budín, hondos de saco vaginales laterales ocupados por cuerpo uterino. Ya hemos dicho. Osiander, pulso palpable, ¿no?, en los fondos de saco vaginales laterales. Estamos palpando uterinas, hemos dicho. ¿No es E vai cierto? ser prova, com certeza, exatamente. Eso hemos dicho, ¿no? El signo de Hegar, ¿se acuerdan? Dijimos reblandecimiento del istmo, ¿no? Y miren, el Hegar 1 y el Hegar 2, reblandecimiento, ¿no? Son técnicas que se van realizando justamente para poder palpar y reconocerse el reblandecimiento y laminosidad, ¿no?, del istmo. Ya hemos hablado un poco, si ustedes se acuerdan, hemos hablado un poco, ¿no?, del reblandecimiento, entonces, del istmo, y ahí está, ¿no? También podemos considerar que puede haber, ¿no?, un reblandecimiento del cervix, hemos dicho, ¿no?, el signo de Godel, si se acuerdan. Godel dijimos reblandecimiento del cuello uterino, y ahí está. Entonces, prácticamente todos estos signos los hemos ido mencionando, ¿ya? Si se acuerdan, les dije el signo de Chadwick, que era el Chadwick, ¿no?, porque así se denomina, ¿no?, en Estados Unidos como signo de Chadwick, y en Europa lo van denominando como el signo de Jacquemier, les había mencionado hace rato, Chadwick o Jacquemier, les dije. Y era la coloración, ¿no?, violácea, a nivel de la vulva y a nivel, ¿no es cierto?, de la vagina, que puede llegar a comprometer incluso el cervix, ¿se acuerdan? Eso hemos dicho. Entonces, ese es el signo de Chadwick, que también ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Sin embargo, si yo quiero referirme, ¿no?, si yo quiero referirme fundamentalmente, ¿no es cierto?, a esa coloración violácea de la mucosa vaginal, por ejemplo, lo podemos llamar, ¿no es cierto?, como el signo de Kruger. Estoy haciendo referencia justamente solo a la mucosa vaginal que tenga esa coloración, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que considerar que existen diferentes signos que podemos, ¿no?, considerarlos dentro del análisis. Como el istmo se vuelve más delgado y más laminoso, es más fácil, ¿no?, que se pueda flexionar el cuerpo sobre el cervix, ¿ya? Es fácilmente flexionable y eso se llama signo de McDonald. Entonces, hay varios signos que se van encontrando, ¿cierto?, en la exploración y que, bueno, pues van un poquito haciendo complejo, ¿no?, esto en relación a los signos de probabilidad, ¿ya?, de probabilidad. Entonces, de presunción, ¿se acuerdan, no? Hemos visto pacientes que tienen náuseas, que tienen vómitos, que tienen cialorrea, que tienen cambios de humor, rechazo a alimentos, somnolencia, lipotimia, todo eso que hemos ido mencionando, ¿no? Pero también estaba el plasma gravídico, ¿no?, pigmentación de la línea alba, hemos dicho, ¿no? La hiperpigmentación de la areola, hemos hablado de la presencia de los tubérculos de Montgomery, si ustedes se acuerdan, hemos hablado, ¿no es cierto?, en cierta manera de lo que corresponde la red de Haller, ¿no es cierto? Hemos hablado del signo de Hunter, entonces hay varios signos que los hemos ido mencionando, ¿ya? Claro, la falla menstrual, ¿no es cierto?, o la amenorrea, lo hemos puesto como probabilidad, ¿ya? Y voy a mantener eso, como probabilidad, como probabilidad. Y bueno, aquí están los signos que hemos hablado, Piscasegno, Lebudín, ¿no es cierto?, el Hegar, hemos hablado del Osiander, entonces ahí están todos los signos descritos, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de certeza, sobre todo vamos a encontrar datos orientados ¿en quién? En el feto, en el feto. Entonces tengo que escuchar su corazón, tengo que palpar su cabeza, su dorso, ¿no es cierto? Tengo que sentir lo que el feto se mueve, lo que el feto patea. Bueno, todo eso va a estar en los signos de certeza,
que son más fáciles de reconocerlos en la segunda mitad del embarazo, eso hemos dicho, ¿no? Y bueno, entonces, cuando nos refiramos a los signos de certeza, no se olviden que están relacionados a los hallazgos clínicos orientados al feto. Tenemos que encontrar, ¿no es cierto?, palpación del feto, auscultación de sus latidos cardíacos, ¿no es cierto?, sentir sus movimientos fetales, lo que patea, lo que se mueve. Entonces, eso nos permite con certeza clínicamente, ¿no?, establecer de un embarazo. Pero también tenemos otras pruebas. Y aquí hay que considerar, ¿cierto?, que después de hacer la clínica, siempre hay que pensar, ¿no?, la necesidad de confirmar con estudios. Y bueno, la ecografía probablemente, ¿no es cierto?, me dirán, sí, la ecografía no puede faltar en el embarazo. Vamos a ver que una embarazada con bajo riesgo debe realizarse 3 ecografías durante su control prenatal. Y la primera ecografía está dentro del primer trimestre. ¿Y por qué dentro del primer trimestre? ¿No es cierto? Fundamentalmente porque tenemos, ¿no es cierto?, que tener datos certeros para calcular la edad gestacional. Calcular la edad gestacional. Entonces es importante, ¿no es cierto?, que la primera ecografía sirve para el cálculo de la edad gestacional, para saber cuántos fetos son, para saber si están vivos, ¿no es cierto?, la vitalidad. Entonces, para calcular la edad gestacional, la que tiene más confiabilidad es la ecografía del primer trimestre. Tiene margen de error hasta 7 días, una semana. Entonces es bastante confiable. Pero tengo que saber esta relación, porque lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, como un signo de embarazo es el saco gestacional, una imagen anecogénica, ¿no? Y eso observamos recién a las 4 semanas, el embrión a las 5 semanas, su latido cardíaco a las 6 semanas. Esto cuando hacemos ecografía transvaginal, porque si hiciéramos ecografía abdominal, transabdominal, se retrasa una semana. Saco a las 5, embrión a las 6, latido cardíaco recién a las 7. Por tanto, la ecografía del primer trimestre es transvaginal. Y esto es muy importante, porque si la paciente se hace una ecografía a las 3 semanas de embarazo, puede no ver ningún signo de gestación, no ver un dato clínico, un signo de embarazo, y está embarazada. Por tanto, a partir de las 4 semanas recién puedo ver en la ecografía signos de embarazo. Entonces, ¿a qué recurro? A las pruebas laboratoriales, ¿no?, en busca de la hormona gonadotrofina coriónica humana, la HCG. Y esta HCG es una glicoproteína, ¿dónde se produce? Por el trofoblasto. Lo que va a ser la placenta produce la HCG. Y el trofoblasto se divide en 2 componentes, citotrofoblasto y sinciciotrofoblasto. ¿Ya? Entonces, aquí es bien importante poder considerar de que en el desarrollo, ¿no es cierto?, va a haber 2 componentes que hay que reconocerlos. ¿Ya? El trofoblasto que va a formar la placenta y el embrioblasto que va a formar el embrión. ¿Ya? Entonces, el trofoblasto se divide en 2 componentes, citotrofoblasto y el sinciciotrofoblasto. Es el sincicio el principalmente relacionado con la producción hormonal. Por tanto, vamos a relacionar al sinciciotrofoblasto en la producción de hormonas. Principalmente, entonces, hablemos de la HCG. La HCG. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce el HCG? En el trofoblasto. ¿En qué porción? Sinciciotrofoblasto. De una manera temprana, ¿ya? A los 7 días de un embarazo, ya podemos encontrar y detectar la HCG en pruebas en sangre. Entonces, pues es rápido, ¿no es cierto? Por eso es que pedimos la prueba de embarazo en sangre para estar, ¿no es cierto?, confirmando una gestación. Y de acuerdo al tiempo del embarazo, podemos pedir la ecografía. Un error grande es pedir al mes de embarazo una ecografía, no voy a ver nada. Va a aparecer una ecografía normal, ¿no? Y puedo sospechar de que no hay embarazo incluso. Claro, es que todavía no está desarrollado como para que yo vea un signo ecográfico. Pero la HCG ya a los 7 días. La fracción beta pedimos, ¿no? La fracción beta de la HCG. Entonces, desde 5 miliunidades por ml ya podemos detectar en sangre. Desde 5 miliunidades. En cambio, en orina necesito mayor concentración, 25 miliunidades. Y es por eso que para confirmar un embarazo tenemos que pedir, ¿no es cierto?, en sangre. Porque puede ser que la paciente esté embarazada y en orina dé negativo, porque todavía no ha alcanzado los niveles para ser detectados en orina.
En orina detecto a partir de 25 miliunidades. Y es por eso, ¿no es cierto?, que si yo tengo una paciente que le ha salido, ¿no es cierto?, una prueba de embarazo en orina positiva, la paciente está embarazada. Y si le hiciera la prueba en sangre, me va a salir con mucha más razón positiva. ¿Por qué? Porque si estoy detectando en orina, quiere decir que ya ha llegado a niveles altos, que está detectándose en orina, por tanto en sangre con más razón. Pero si le hago una prueba negativa en orina, puede ser que esté embarazada, pero sea un embarazo pequeño que todavía no ha llegado a niveles de HCG como para ser detectados en la orina. Y si le hago en sangre, que seguro que pueda dar positivo. Entonces, por eso hacemos la prueba en sangre, ¿no? En sangre. Bueno, hemos dicho la HCG duplica. Cada 48 horas, doble, doble, doble. Eso me indica que el embarazo es viable. Y vamos a llegar, ¿se acuerdan? Dijimos, 4 a 5 semanas empieza a aumentar y llega a un pico, ¿no es cierto? Llega a un pico alrededor, ¿no?, de las 13 semanas, les había dicho, ¿se acuerdan? Yo les decía, empieza a subir, a duplicar y más o menos alrededor de las 13 semanas, ¿no?, entre 12 y 14, llega al pico, la HCG. Y se mantiene más o menos elevada en una meseta hasta las 16 a 18 semanas. Y después empieza a disminuir, se estabiliza y se mantiene en esos niveles el resto del embarazo, ¿no? Y bueno, entonces, sabiendo esto, se hacen diferentes, ¿no?, pruebas para el diagnóstico, ¿no?, en busca de la HCG. Ahora, es importante considerar que la HCG cualitativa solo me dice si está embarazada o no está embarazada, ¿no? Nada más. En cambio, la HCG cuantitativa me mide valores, ¿ya?, de la HCG. Mide valores de la HCG. Y cuando los niveles de HCG, ¿no?, son mayor de 1000 miliunidades, ya, mayor de 1000 miliunidades, ya tengo que pensar de que es un signo, ¿no?, de certeza. Porque el HCG puede ser menos de 1000, y menos de 1000 puedo encontrar en diferentes patologías, incluso, ¿no?, en patología de ovario, sin que haya embarazo. Por tanto, la HCG menos de 1000 miliunidades puede ser considerada un signo de probabilidad. Pero cuando es mayor de 1000, ya tengo que considerarla como signo de certeza, ¿ya? Como signo de certeza. Es más, aquí les voy a dar un dato. Nosotros pedimos la HCG cuantitativa para relacionar y valorar el embarazo. Y aquí ustedes tienen que conocer algo: umbral discriminatorio ecográfico. ¿Ya? El umbral discriminatorio ecográfico corresponde a un nivel de la HCG cuantitativa igual o mayor a 1500 miliunidades. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una paciente, ¿no?, en la cual estoy sospechando que sea un embarazo, ¿no?, viable o no, puedo pedir HCG cuantitativa. Y si tengo un valor que es más de 1500 miliunidades por ml, ¿ya?, 1500 miliunidades, entonces tengo que ver un signo ecográfico. Es decir, tengo que ver saco. Tengo que ver saco, por lo menos. Y si tiene más de 1500 miliunidades y yo no veo en el útero, por ejemplo, el saco, quiere decir que el embarazo está presente, pero no está en el útero. Está en la trompa, está tal vez en el abdomen, está en otro sitio, pero me está indicando embarazo, ¿ya? Entonces, tiene que haber signo de embarazo a esa concentración, ¿ya? Eso me indica que si yo tengo una paciente que me da, por ejemplo, 400 miliunidades, la ecografía me dice útero vacío, no encuentro datos de embarazo, correcto, porque el embarazo es chiquito, ¿no es cierto? Y recién va a ir creciendo, se va a ver saco recién. Pero con valores de 1500 miliunidades, sí o sí tengo que ver imagen de embarazo en la ecografía transvaginal, ¿ya? Eso es muy importante tomar en cuenta. El umbral discriminatorio ecográfico. Vamos a ir viendo eso más adelante, vamos a ir explicando con calma, ¿ya? Y bueno, pues, entonces, hay parámetros de los valores de la HCG que el laboratorio nos va mencionando y que nos permite, ¿no es cierto?, correlacionar con el tiempo del embarazo, ¿ya? Entonces nos va dando rangos, donde yo tengo que ver, ¿no es cierto?, cuánto tiene mi paciente.
¿no? Porque si tiene 1200, 1500, ya tengo que ver, ¿no es cierto?, una imagen de embarazo. Porque a las 5 semanas, hemos dicho, tiene que haber saco, tiene que haber embrión. Entonces, tiene que hacer esa relación, ¿no?, el médico, en función de la HCG cuantitativa y el tiempo del embarazo para poder pedir cualquier estudio. La ecografía transvaginal, primer trimestre, tiene mayor sensibilidad, ¿no?, para poder detectar el embarazo mucho más temprano, se adelanta en una semana. Por ejemplo, aquí veo, ¿no?, un engrosamiento endometrial, y aquí veo un saco, ¿no?, un saco. Entonces, este saco puede corresponder a una gestación de 4 semanas. Aquí ya veo un embrión, ¿no?, a 5 semanas. Si ya veo, ¿no es cierto?, latido cardíaco, ya tiene que más o menos correlacionar con las 6 semanas. Ahora, aquí, como pueden ver, es el embrión, ¿no?, botón embrionario, que el ecografista mide, ¿no?, la longitud, ¿no?, cefalocaudal, ¿no?, mide toda su longitud y calcula por esa longitud el tiempo de embarazo. Pero entre las 5 y 6 semanas vamos a encontrar esta otra estructura, que es el saco vitelino. Entonces, alrededor de 5 a 6 semanas tengo que ver saco vitelino. Bueno, entonces, esos son los parámetros que tomamos en cuenta para, ¿no es cierto?, para poder orientarnos, ¿no?, a la gestación. Pero antes de hablar de la ecografía y del HCG, teníamos que hablar de este capítulo, ¿no es cierto?, de la palpación, del examen clínico. En la segunda mitad del embarazo que hemos dicho, fundamentalmente van a participar, ¿no es cierto?, los síntomas y los signos correspondientes, ¿no?, al crecimiento del feto, ¿ya? Entonces, esos son los signos de certeza, hemos dicho, ¿no? Entonces, vamos a palpar, ¿para qué? Para sentir al feto. Porque si yo toco un polo pequeño, duro, regular, que si yo le sacudo de un lado a otro lado, la cabecita, por ejemplo, golpea, ¿no es cierto?, pelotea se llama. Si yo sacudo de un lado a otro lado y siento que va golpeando mis dedos, eso se llama peloteo, pienso que lo que estoy tocando es la cabeza. Pero si toco una superficie amplia, blanda, irregular, que no pelotea, pienso que es el polo pélvico. Y si toco una superficie convexa, lisa, regular, amplia, pienso que es la espalda, ¿no?, el dorso del feto. Entonces, las partes fetales las tenemos que aprender a reconocer palpando, ¿no? Hay que tocarlas, hay que reconocerlas mediante la palpación. Y si toco cabeza, si toco dorso, es lógico pensar que estoy tocando un feto y que está embarazada, ¿no es cierto? Y esto lo vamos a ir viendo mediante la exploración con las maniobras de Leopold, para saber, ¿no es cierto?, la estática fetal, cómo está acomodado el feto. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Para saber, ¿no?, qué situación, qué posición tiene, cuál es la presentación que tiene el feto, ¿no? Y bueno, en base a ello, después de palpar y de conocer las partes fetales, vamos a tocar, ¿no es cierto?, el abdomen y vamos a tratar de reconocer qué cosa. Movimientos fetales activos, lo que el feto patea, lo que el feto se mueve. El médico tiene que reconocer movimientos fetales activos entre las 16 a 20 semanas. Entonces, no es lo que la paciente me diga, yo tengo que reconocer, yo tengo que sentir que el feto golpea, que el feto patea. ¿Cuándo? 16 a 20 semanas. Entonces, antes de este periodo no es frecuente sentir, ¿no es cierto? Y bueno, entre 16 a 20 ya hay que empezar a buscar percibir, ¿no?, las patadas del feto. ¿Qué más? Hay un signo descrito que lo podemos encontrar en esta segunda mitad, por ejemplo, aunque ya se va mencionando en el segundo trimestre, poder hacer, ¿no?, el signo de Pusos. Hacemos el tacto vaginal, empujamos, ¿no?, el útero, empujamos el útero ligeramente hacia arriba, lo que vamos a provocar que el feto no se desplace hacia arriba, y como está en líquido, vuelva, ¿no?, vuelva y golpee el cérvix, ¿no? Y esa sensación la podamos sentir mediante el tacto. Entonces, eso se llama el signo de Pusos, que también, ¿no es cierto?, nos va a orientar a un signo de certeza en relación, ¿no?, a la palpación del feto. ¿Qué más? Vamos a sentir su latido cardíaco. Y el latido cardíaco lo podemos escuchar de manera muy temprana, ya alrededor de las 10 a 12 semanas, cuando colocamos el gel encima de la sínfisis pubiana y colocamos el transductor de este estetoscopio con efecto Doppler, que normalmente lo van a escuchar, ¿no?, denominar como ecosón. Se lo denomina como el ecosón, pero en realidad es un estetoscopio, ¿no?, con efecto Doppler que me permite escuchar el latido cardíaco
y me registra aquí, ¿no? El número de latidos cardíacos que se está registrando. Entonces colocamos gel aquí encima del pubis, coloco el transductor, enciendo el aparato y tendría que escuchar. No se olviden que a las 13 semanas, hemos dicho, ¿no? 12 a 13 semanas, ya puedo palpar, ¿no? El fondo uterino por encima del pubis. Por eso es que se puede escuchar, ¿no? En algunos casos, 12 semanas, y en casos más raros, más temprano todavía. Pero ahí, encima del pubis. Ahora, también podemos escuchar buscando el foco de máxima auscultación. ¿Y cuál es el foco de máxima auscultación? Está en relación al hombro anterior. Fíjense, aquí está el feto. Esto vamos a llevar a la siguiente, ¿no? En situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica. Pero fíjense, al palpar al feto, reconozco dónde está la cabeza, reconozco dónde está el dorso, reconozco dónde está el polo pélvico y me voy orientando que el feto está acomodado de esta manera. Entonces, me estimo dónde está su hombro anterior, porque este es el hombro anterior y el posterior no lo veo. Entonces, es ahí donde vamos a colocar el gel y vamos a escuchar. Me explico, ¿no? Si el feto está con la cabecita, ¿no? Hacia abajo, hacia la pelvis, entonces el foco tiene que estar debajo del ombligo. Si la espalda del feto está al lado derecho, el hombro anterior estará cerca al lado derecho. Entonces, ahí vamos a buscar. Pero si estuviera en la espalda en el lado izquierdo, tendríamos que buscar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, recordar el hombro anterior es donde vamos a colocar el estetoscopio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se olviden que del corazón conduce, ¿no? Hacia el pulmón, y el pulmón no tiene aire, tiene líquido, y el líquido conduce bien el sonido. Conduce al tórax, del tórax al hombro, ¿no es cierto? Y del hombro al útero, y del útero a la pared abdominal, y podemos escuchar mejor el sonido cardíaco. Que si yo colocara, por ejemplo, aquí el transductor, no voy a escuchar bien, ¿no es cierto? No voy a escuchar, es más, no se escucha. Salvo que lo incline un poco hacia el hombro y podríamos escuchar lejos, ¿no? Entonces hay que buscar el foco de máxima auscultación. Podemos escuchar con este instrumento el estetoscopio de Pinart, que es un cilindro de madera, ya a partir de las 20 semanas, ya entre 18 a 20 semanas puedo escuchar con el estetoscopio de Pinart, ya, pero con el ecosón tendría que escucharlo con mayor facilidad. El latido cardíaco del feto lo vamos a considerar como normal entre 110 y 160 latidos por minuto. Menos de 110, bradicardia fetal. Más de 160, taquicardia fetal. Entonces, recordemos que el latido cardíaco de la mamá no tiene esa frecuencia. Normalmente nuestra frecuencia cardíaca es entre 60 y 100. El feto no, entre 110 y 160. Eso es lo normal. Entonces, los latidos cardíacos del feto no son sincrónicos con los latidos cardíacos maternos. Entonces, eso es muy importante poder recordar. Si dudáramos, por ejemplo, si yo escuchara una actividad cardíaca de 80 y puedo pensar de que el feto está con bradicardia fetal, entonces, ¿qué tendría que hacer para saber si estoy escuchando la aorta, por ejemplo, de la mamá y no al feto? Palpar el pulso, sentir el pulso y comparar. El pulso tiene un ritmo distinto que el latido cardíaco. Entonces, es el feto lo que estoy escuchando. Pero si fueran el mismo ritmo, entonces lo que estoy escuchando es a la madre. No se olviden, el feto no puede tener latidos sincrónicos con la madre, ¿no? Tiene su propio ritmo. Entonces, el corazón del feto no debe ser sincrónico, ¿no? A los latidos cardíacos maternos o a la pulsación materna en la evaluación. Entonces, una estrategia es comparar, ¿no es cierto? Para saber que realmente estoy escuchando al feto. Y bueno, entonces, esto no me permite escuchar el latido cardíaco, confirmar que el feto está vivo. Me permite confirmar dónde estaba su dorso, ¿no? Porque está cerca del dorso el foco de máxima auscultación. Detectar, ¿no? Si hay bradicardia o hay taquicardia fetal para reconocer la pérdida del bienestar fetal, ¿no? Y bueno, cuando encontramos dos focos de máxima auscultación con una diferencia de 15 latidos por minuto, pues pensamos hasta en gemelos, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el capítulo correspondiente. Bueno, con todo eso, quedamos aquí en relación a la primera parte, ¿no? De la exploración del embarazo y esto sería relacionado, ¿no? Al diagnóstico de la gestación. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda tal vez o pregunta. No, doctor.
Bueno, entonces vamos a ir subiendo este material, ¿no es cierto?, a la plataforma y nos vemos entonces el día viernes, ¿no? Nos contactamos el viernes. Vamos a suspender aquí, muchas gracias y cualquier duda lo escriben. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, buenas noches. Gracias, doctor. Tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Buen descanso. noches.